Buenas hermanos, que el Señor le bendiga. Es un privilegio una vez más poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos y vamos a estar estudiando el capítulo 14. Romanos 14, ahí es donde vamos a empezar. No sé por qué me está costando encontrarlo. Okay. ¿Estamos ahí? Yo quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 15 porque vamos a llegar ahí, pero creo que es un buen resumen de lo que vamos a hablar y sería bueno tenerlo en mente. El versículo 1 del capítulo 15, versículo 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, en este momento pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Necesitamos tu ayuda para poder entender tu palabra y también para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la unidad de la iglesia es tan importante y es un tema que hemos estado hablando, que el pastor Asael ha estado predicando en los últimos domingos. Y es un tema tan importante que hasta nuestro Señor Jesucristo hizo hincapié ahí. Y fue uno de los puntos que Él trajo en su oración sacerdotal hacia el Padre cuando Él oró por los discípulos. Yo quiero ir rápidamente a Mateo, capítulo 17. Si pueden ir conmigo, Mateo capítulo 17, para que vean qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue esa oración? Capítulo 17, versículos 20 al 23. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo hablando, dice, Jesús les... Sí, perdón, no estoy yo estoy en Mateo, pero es Juan. Es Juan, no Mateo, así que me disculpan ahí. Ese fue un error ahí. Juan, capítulo, y le voy a decir ahorita mismo. Yes, capítulo 17 y vamos a los versículos 20. El Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, aquellos que Él acaba de llevar por 3 años, enseñándoles, y Él está listo para ir a la cruz. Y dice esto en el versículo 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso nos incluye a nosotros que estamos aquí. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a dejarlo ahí. Es tan importante la unidad para el Señor Jesucristo que Él dice que Él quiere que seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo vea y crea que Cristo fue enviado por Dios. Ahora, es importante que recordemos que la unidad de la iglesia no la creamos nosotros los creyentes. No tenemos que estar haciendo cosas para crear la unidad, sino el Espíritu es el que nos une a nosotros, según Efesios 4:3. Es la unidad del Espíritu. Pero los creyentes somos llamados a guardar esa unidad.
Tenemos que guardar esa unidad. Ese es nuestro llamado. Tenemos que guardar esa unidad. Y hemos estado aprendiendo a través de los últimos mensajes, sermones, acerca de grandes verdades doctrinales que nos unen a nosotros. Una de esas es ese tremendo credo de Nicea que el pastor recitó la vez pasada, acerca de la Trinidad. Eso es algo que nos une. Creemos en un Dios, el Padre, creador de todo lo que existe, visible e invisible. Creemos en el Señor Jesucristo, unigénito del Padre, engendrado, no creado, que por Él todas las cosas fueron hechas, que vino a este mundo, bajó, se encarnó a través de la Virgen María y murió por nosotros. Eso es algo que nos une a nosotros. Pero, ¿sabían que lo que más ha causado divisiones en la iglesia de Cristo a través de su historia no han sido las grandes doctrinas, sino diferencias pequeñas? Déjenme contarle, y voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible, porque es historia. Yo no sé, ¿a quién le gusta la historia aquí? A mí me gusta la historia. Antes de julio 6, 1554 después de Cristo, la iglesia de Cristo era verdaderamente una iglesia. Y la iglesia universal o católica, como dijo el pastor, católica con letra C pequeña, ¿verdad? Era verdaderamente una, pero habían dos regiones principales. Estaba la del este, no sé dónde está el este aquí. Ayúdame porque estoy desubicado. Este y el oeste, ¿ok? Vamos a decir, pues sí, ok. Este y el oeste, ok, estamos bien, ok. Este y oeste, ok. Estaba la iglesia del este, que se llamaba la iglesia ortodoxa, y la iglesia del oeste, que era la iglesia romana, la iglesia católica, ok. En la iglesia católica, el líder supremo de la iglesia católica se llamaba papa, A la iglesia ortodoxa, el líder se le llamaba patriarca, ok. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la iglesia del oeste, estoy bien, ¿verdad? La iglesia del oeste decidió unilateralmente. Eso quiere decir que ellos decidieron sin consultar a la otra iglesia, decidieron unilateralmente cambiar una frase de ese credo de Nicea, sin el consenso de la otra iglesia. La frase original era esta: creemos en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de la vida, que procede del Padre. Ellos, la Iglesia Católica, añadió unilateralmente la palabra filioque. Filioque es latín, que quiere decir y del Hijo. Entonces, ahora la frase lee: creemos en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Bueno, ¿qué cree usted que fue la reacción de la Iglesia Ortodoxa? No les gustó. Se enojaron. ¿Por qué? Porque no le consultaron. ¿Cómo se atreve la iglesia del oeste a hacer un cambio a un credo sin consultar con nosotros? No les gustó. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, ellos le mandaron una carta y los reprendieron. Y le dijeron: eso no estuvo bien, teníamos que hacerlo todo juntos. Ustedes no pueden cambiar el credo por ustedes mismos. Y como ya había tensión política, y en estos tiempos ya la iglesia era una estructura grande, política. Entonces, si tú eras líder de una región, tú tenías poder y autoridad. ¿Qué pasa cuando el hombre tiene poder y autoridad? Se corrompe. ¿Ok? Entonces, el líder de la iglesia ortodoxa, la del este, le mandó una carta, lo reprendió, y el papa de la iglesia católica, ¿qué cree que es lo que hizo? Se enojó, no le gustó. Dice: ¿cómo va a ser que este otro me va a estar regañando a mí? Y decidieron escribirle una carta y excomunicarlos. La iglesia del oeste excomunica a la iglesia del este. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia del este?
hace lo mismo. Le mandó una carta y lo comunicó. Las dos iglesias se comunican. ¿Usted sabe qué es excomunicar? Que está fuera de comunión. Es que está sacado de la iglesia. ¿Ok? Excomulgar. ¿Ok? Y entonces, así pasó la primera división de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por una palabra. Por una palabra. Y de la misma manera, a través de la historia de la iglesia, se ha dividido la iglesia por diversos asuntos secundarios. La comida, los dones espirituales, la liturgia, la música y otras cosas más. No me gusta la liturgia de la iglesia. Yo voy a hacer mi propia iglesia y voy a tener una liturgia diferente. No me gusta la música, es muy anticuada. Yo quiero tener música más contemporánea, voy a hacer una iglesia diferente. Y así se dividen las iglesias. Entonces, ¿cómo, hermanos, podemos nosotros evitar? Eso es lo opuesto que el Señor quería. El Señor Jesucristo no pidió por divisiones. Él oró ¿por qué? Por unidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar esto? ¿Cómo podemos combatir contra las divisiones? ¿Cómo podemos mantener la unidad de la iglesia? Bueno, en el pasaje de Romanos 14, capítulo 14, vamos a ver 3 claves para mantener la unidad de la iglesia. Y si usted lo quiere escribir, se las voy a dar. La primera clave es, en asuntos de opinión hay libertad. La segunda es, en asuntos de opinión decide amar. Y la última clave es, recordemos nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo. Otra vez, las 3 son, en asuntos de opinión hay libertad. La segunda es, en asuntos de opinión, decidamos que amar. Y recordemos nuestro ejemplo, que es ¿quién? Cristo. Vamos al capítulo 14 y entremos ahí. Dice el capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a hacer una pausa ahí. Lo primero que vemos aquí es que Pablo pone 2 categorías de creyentes, de cristianos. ¿Cuáles son? Está el débil en la fe, y si hay un débil en la fe, hay un fuerte en la fe. La iglesia lo que tenemos que entender aquí, hermanos, que la iglesia del primer siglo era una mezcla de judíos y gentiles. El gentil era el que no era judío. El judío era el que practicaba la religión judía. ¿Ok? Y con la religión judía había ciertas tradiciones, habían ciertas restricciones que el judío tenía que mantener. Restricciones de comida, habían días festivos que ellos tenían que guardar. Todas estas cosas. ¿Okay? Y en la iglesia había una mezcla de estos 2 tipos de personas. Es importante tener en cuenta estas cosas cuando estamos leyendo el pasaje. Y aunque el judío, y esto es lo interesante, aunque el judío ya sabía que no estaba bajo la ley, porque Cristo vino como Mesías a salvarnos de nuestros pecados y ya no necesitábamos cumplir la ley para poder ser salvos, ya éramos salvos, aunque eso era algo que el judío entendía, su conciencia no le permitía quebrantar esas prácticas. No porque él creía que esas prácticas lo iban a salvar, sino porque en su corazón, si él hacía, él se sentía mal delante de Dios. Ahora, el creyente gentil no tenía ese problema, porque él no creció judío. Él no tenía ese problema de conciencia. Vamos entonces a indagar un poquito más acerca de quién es este creyente débil. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 2. ¿Ok? Leamos el 1 otra vez. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es, ¿qué? Débil, come ¿qué? Legumbres. ¿Ok? ¿Quién es este débil entonces? Pablo describe como débil en la fe aquel que se abstiene de ciertos alimentos.
En ese tiempo, déjeme dar un poquito de contexto histórico, en ese tiempo la carne del mercado, ¿usted va a comprar carne? Bueno, allá, y ustedes saben la carne del mercado que está afuera, aquí no se da eso, pero en los países de uno, la carne del mercado está afuera, ¿verdad? Uno va y la ve colgando y todo eso. Antes de que llegara al mercado, la carne era ofrecida a dioses paganos, ¿ok? Era ofrecida a dioses paganos. Un ritual, todo un ritual. Los dioses paganos romanos, la gente venía, los sacerdotes ofrecían la carne y de ahí la mandaban al mercado. ¿Ok? Esa carne para el judío era inmunda. Era inmunda. No podían tocarla, no podían comerla. ¿Ok? Esa carne para el judío estaba inmunda. Y debido a esto, el creyente judío se abstenía de ir a comprar carne de ese mercado y simplemente comía legumbres. Su conciencia simplemente no le permitía hacerlo. ¿Ok? Versículo 5, vamos a saltemos al versículo 5 porque había otras cosas. Dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cuál era la otra cosa del creyente judío? Que ellos tenían que guardar ciertos festivales, ciertos días festivos. ¿Ok? Y el judío, si no lo guardaba, aunque era creyente, se sentía mal delante de Dios. ¿Ok? Este es el creyente débil. ¿Ok? Los días festivos, bajo la ley de Moisés, el judío lo tenía que guardar, pero el gentil no necesitaba, no tenía ese cargo de conciencia. Ahora, vamos de regreso al versículo 1, porque yo quiero que notemos algo bien importante aquí. Porque algo pasó. Este conflicto entre los dos grupos de gentiles y judíos, algo pasó ahí. ¿Qué decía el versículo 1? Recibid al débil en la fe. ¿Por qué Pablo dice recibid? Bueno, parece que estas diferencias de opinión, si como carne o no como carne, si guardo un día o no guardo un día, estas diferencias de opinión había causado malas reacciones entre los hermanos, a tal grado que unos estaban siendo excluidos del grupo. Ah, fulanito no come carne, pues no lo invitemos a la reunión entonces, dejémoslo afuera. Vamos a ir a jugar béisbol el sábado. Ah, no, pero es que fulanito no juega. A él le gusta jugar béisbol, pero no puede ir el sábado porque a él le gusta guardar ese tiempo para el Señor. Ah, pues no lo vamos a incluir. Dejémoslo afuera. ¿Entienden? Estaba causando problemas la diferencia de opinión. Algunos habían sido excluidos. Pero no solo eso, sino que los que se abstenían de alimentos, el débil que se abstenía de alimentos, ¿qué estaba pasando? Ellos estaban juzgando a los que sí comían. Ah, mira, ese está comiendo cerdo. Ese no es un verdadero cristiano. Ese no es consagrado de verdad para el Señor. Y lo otro, como acabamos de hablar, lo que sí comían carne del mercado, todo estaban menospreciando a los que eran débiles. Ah, ese debilucho. Cualquier cosa le causa cargo de conciencia. En el versículo 3, Pablo les llama la atención. Versículo 3. Dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Pablo le dice, paren, no hagan eso no está bien. No está bien que uno esté juzgando al otro y que el otro esté menospreciando al otro. Por favor, no hagan eso. Ahora notemos las razones por las cuales Pablo le dice que no deberían de hacer eso. Vamos otra vez al versículo 1, porque yo creo que esta es la clave de esa sección. Recibid al débil en la fe, pero no para qué. Contender sobre opiniones. No estamos hablando de doctrinas grandes.
Estamos hablando de opiniones. Y Pablo le dice, no es bueno que ustedes estén menospreciando y juzgando por asuntos de opiniones. Ahora, ¿qué es una opinión? En lo que viene a la fe cristiana, ¿qué es una opinión? Bueno, no es un mandamiento universal bíblico. ¿Qué quiere decir eso? No es un mandamiento para todos, en todo tiempo y en todo lugar. No es un mandamiento que era válido en ese tiempo y en este tiempo también. No era un tipo de ese mandamiento. Por ejemplo, le voy a dar unos cuantos mandamientos y usted me va a decir si es universal o no. No matarás. Ese es universal, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es universal. La homosexualidad es un pecado. Wow, ahí como que hubo duda. Yo creo que eso es universal. Yo creo que la Biblia es clara acerca de eso. Y tenemos que estar claros hoy, en este día, en esta cultura donde vivimos, que la Biblia lo enseña. Y eso es lo que la Biblia dice. ¿Ok? No comer carne de cerdo. Opinión, ¿verdad? No usar maquillaje. Esa es opinión. Celebrar la Navidad. Opinión, ¿verdad? ¿Entienden que es un asunto de opinión y que es un mandamiento universal bíblico? Pablo le está diciendo a los romanos y nos está diciendo a nosotros, no se menosprecien, no se junten, no se juzguen por asuntos de opinión. Pero ese no es el único por qué. Versículo 3, otra vez, dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Dios los ha recibido a los dos. Dios los ha redimido a los dos. Cuando los dos vinieron arrepentidos a los pies de Jesús, Dios los recibió a los dos. Por eso no deben juzgarse y menospreciarse. Pero no solo queda ahí, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mi hermano no es mi criado para yo juzgarlo sobre cosas de opinión. Mi hermano, mi hermana es criado ¿de quién? De Dios. Y Dios se va a encargar de afirmar su caminar. No es mi trabajo. No es mi trabajo. Y última y principal razón, versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿Qué dice ahí? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, dice, uno juzga que un día es especial, otro ve todos los días iguales. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Que hay libertad. Hay libertad. En asuntos de opinión hay libertad. Si yo quiero reunirme a adorar al Señor los sábados, no hay nada en la Biblia que me dice que yo no puedo hacer eso. Pues si yo lo quiero hacer los domingos, yo lo puedo hacer, pero si un hermano me dice, no, yo tengo que hacerlo los domingos, está bien, hermano, tú tienes libertad de hacerlo los domingos, si tú quieres, no hay problema. Yo no te voy a juzgar y no te voy a menospreciar. ¿Ok? Hay libertad. En asuntos de opinión, el creyente tiene libertad. ¿Lo está captando? En asuntos de opiniones hay libertad. Sin embargo, notemos que hay dos condiciones importantes, ¿ok? Hay dos condiciones aquí en el versículo, ¿ok? En esta sección. Número 1, es la última parte del versículo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cuál es la condición? Necesito, si voy a hacer algo, ¿ok? Que yo sé que me es permitido, porque la Biblia no me dice que no puedo hacerlo.
Yo tengo que estar convencido completamente delante de Dios que en mi conciencia yo estoy bien con Él haciéndolo. ¿Usted entiende eso? Que cuando yo voy a hacer lo que voy a hacer, yo no voy a decir, bueno, yo no estoy seguro si a Dios le agrada esto. O lo voy a hacer y después, wow, yo no me siento bien. Yo estoy bien. Asunto técnico. No me va a prestar el micrófono. Sí. Ok, estamos. Yo tengo que estar convencido completamente de que lo que voy a hacer, ¿ok?, no me va a causar un cargo de conciencia. ¿Ustedes entienden eso? Completamente. Esa es la condición número 1. No va a pasar de que yo me como el pernil, pero después me siento mal con Dios. ¿Ok? Pero también está la motivación. La motivación, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, ¿para quién come? Para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Hermanos, si yo voy a hacer algo que me es permitido en la Biblia, que tal vez otra persona no aprueba, ¿ok? Tengo que chequear mi motivación, chequear mi corazón. ¿Lo estoy haciendo para el Señor? Tengo que hacerlo para el Señor. No lo voy a hacer para que me vean. Yo no voy a abstenerme de cerdo porque yo quiero que digan, wow, ese José Daniel es un super cristiano, super duper cristiano que no come puerco. Que me halaguen. No, esa no tiene que ser la motivación. Es para Dios. Porque yo quiero agradar ¿a quién? A Dios. Y la pregunta que se me viene a mí es esta: ¿por qué es que si voy a comer o abstenerme de comida, o si voy a celebrar o no la Navidad, o si voy a ir al cine, o prefiero ver mi película en mi casa, o no voy a ver películas para nada? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer esto para Dios? ¿Por qué no lo puedo hacer solo porque me gusta? ¿Por qué no solo puedo hacerlo porque me dio ganas? Y porque es algo divertido. Y esas razones no tienen nada de malo, ¿verdad? Porque por eso hacemos cosas. Si vemos una película es porque nos gusta ver películas, ¿ok? Si me como un pernil es porque me gusta el pernil. ¿Saben por qué tenemos que hacerlo para Dios? Versículos 7 al 9. ¿Qué dice el versículo 7? Porque ninguno de vosotros vive para quién. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes, tú entiendes eso? Cuando tú entregaste tu vida a Dios, cuando yo entregué mi vida a Dios, ¿a quién le pertenezco yo? A Dios. Yo no vivo para mí ya. ¿Yo vivo para quién? Para Dios. Yo vivo para Dios. Porque de ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así sea, así pues sea que vivamos o muramos, ¿somos de quién? Del Señor somos. Porque Cristo por esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús no es dueño de mi vida solo en el cielo. Él es dueño de mi vida aquí, en la tierra. Y yo tengo que vivir para Él. Así que si voy a ir al cine, yo lo hago para Él. Si voy a comerme un pernil, lo hago para Él. Si voy a hacer lo que yo quiera, lo que voy a hacer por diversión, por recreación, tengo que hacerlo para Él. No hay opción de que no voy a considerar a Jesús en lo que voy a hacer. Yo voy a hacer aquella cosa y es medio cuestionable.
culpable, pero yo creo que lo puedo hacer porque no es pecado. No, tengo que chequear mi corazón. Tengo que chequear mi vida. ¿Lo estoy haciendo para Dios? Y eso, déjame hablar un poquito acerca de esto, porque esto me recuerda a mí la situación que yo cuando joven tenía con mi papá. Mi papá es una persona que el cine, él yo creo que tal vez fue una o cuantas veces cuando era joven, tal vez algo pasó en su pasado que nunca me ha contado. Tengo que preguntarle un día de estos, sentarme a tomar café con él y decirle, ¿qué fue lo que pasó? Porque a mis hermanas y a mí no nos permitieron ir al cine. Todo el tiempo que estuvimos viviendo sobre su techo. No. Yo fui al cine a los 20 años. Fue la primera vez que fui al cine. ¿Ok? Y cada vez que yo traía el tema a mi papá, él me decía esto. Bueno, haga lo que le agrade al Señor. Y eso es lo que me recuerda a esto. Cuando le digo a usted, hagámoslos para Dios. Yo creo que no quiere decir que yo tengo que ir al cine y evangelizar a alguien, aunque puede ser que eso pase, está bien. Pero que lo que yo hago sea de agrado a Él. Que no voy a hacer algo que no le agrade a Él. Que no vaya a hacer algo que después de que lo haga yo me voy a sentir mal en mi conciencia de que wow, yo hice eso, pero yo no me siento bien delante de Dios. Eso es lo que quiere decir hacerlo para Dios, hacerlo para Jesús. ¿Por qué? Porque vivimos para ¿quién? Para Dios, vivimos para Cristo. Así que el creyente débil es aquel que por su conciencia se abstiene de algo o guarda un día festivo o decide mantener una práctica. Pero él lo hace para Dios. Y yo creo que es importante que entendamos que el ser un creyente débil, el tener algo así, que en tu conciencia te puede molestar y por eso no lo haces, no creo que es que te hace un menos creyente o que te hace un creyente peor o un creyente menos creyente. ¿Ok? Porque cada uno tenemos nuestras cosas que nosotros no podemos hacer porque no nos sentimos delante de Dios bien. ¿Ok? Pero Pablo reconoce que esa es la realidad y nos está tratando de enseñar cómo es que podemos mantener la unidad. Porque si no aprendemos a mantener la unidad, estas cosas nos van a dividir. Ahora, ¿quiénes son los creyentes fuertes? Bueno, los que no tienen esta situación, ¿ok? De cargo de conciencia. Pero vamos al versículo 14. Porque Pablo nos dice algo bien importante. Salte de un solo al versículo 14. Dice lo siguiente: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí. ¿Entendió eso? Nada es inmundo en sí. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eso nos ayuda a definir quién es el creyente fuerte. ¿Quién es el creyente fuerte? Pablo estaba convencido de que hablando de comida, nada es inmundo en sí mismo. Él podía comerse un lechón asado y sin remordimiento, sin carga de conciencia. Él se lo podía comer. Así que el creyente fuerte es aquel que no tiene debilidades en asuntos secundarios de la fe, como la comida, como guardar días festivos u otras cosas que en sí mismas no son malas. Déjame darle un ejemplo. ¿El dinero es malo o bueno? El dinero en sí mismo no es malo. Es una herramienta. La palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. ¿Tiene usted debilidad con el dinero? Si usted tiene debilidad con el dinero, entonces tiene que chequearse. Ese es el punto. That's the point. Ese es el punto. ¿Ok? El creyente fuerte no tiene debilidades en asuntos secundarios. Y otra vez, entonces, vamos al versículo 10 ahora. Otra vez Pablo regresa
a pedirles que no se traten mal los unos a los otros por asuntos de opinión en los cuales hay libertad. Versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De tal manera, dice que cada uno de nosotros dará cuenta ¿a quién? A Dios de sí. No se juzguen, no se menosprecien por asuntos de opinión, por asuntos secundarios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros daremos cuentas ¿a quién? A Dios. Si yo hago algo que yo sé que la Biblia me lo permite, yo voy a darle cuentas a Dios de lo que hice, como hijo de Él. ¿Y sabe Dios nuestra motivación? ¿Conoce Dios nuestro corazón? Él va a saber si cuando yo lo hice con cargo de conciencia o no. Y Él nos va a llamar la atención en ese momento. Pero no es mi deber hacer eso. Si es asunto secundario, no es mi deber venir y decir, bueno, tú, yo no sé, tú estás haciendo esa cosa, pero yo no sé si tú eres un buen creyente. No es mi deber, no es mi tarea, no es mi trabajo hacer eso. Dios se va a encargar. ¿Ok? Así que, hermanos, en asuntos de opinión hay libertad. Y esto mantiene a la iglesia unida. La segunda clave, hermanos, es esta. En asuntos de opinión decide amar. Y yo creo que esta es aún más importante. El creyente fuerte, y aquí Pablo le va a hablar al creyente fuerte, el creyente fuerte decide amar a su hermano escogiendo no ser tropiezo. Versículo 13, vamos ahí, dice, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien, ¿qué dice ahí? Decidid, es una decisión. Decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Continúa Pablo diciendo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo era uno de esos fuertes que no tenía problema con la comida o con otras cosas. Él sabía. Pero, ¿qué dice el resto del versículo? Mas para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo pone su enfoque sobre el creyente fuerte en esta sección, y el creyente que no tiene debilidad con la comida lo hace porque comprende que la comida en sí misma no es inmunda. Jesús declaró todos los alimentos limpios. Sin embargo, si usted lo captó en el versículo, este creyente fuerte también tiene que entender que a su hermano débil sí le afecta. Y necesita tomar la decisión, y esto es lo difícil, tomar la decisión de no hacer que su hermano caiga. En base a esto, el creyente fuerte tiene una decisión muy importante que hacer, y es esta: no dejar que su libertad se convierta en tropiezo para el hermano débil. ¿Usted la captó, esa decisión? Es una decisión muy importante, no dejar que su libertad se convierta en tropiezo para el hermano débil. Déjame dar un ejemplo. Aquí vamos a salir llenos de pernil. Chicharrón, todo lo que viene del cerdo. Digamos que usted invite a su hermano débil a la casa a cenar. Y es el día viernes. Y el viernes usted en su casa es tradición de que ustedes comen pernil los viernes. ¿Ok? Y al hablar con su hermano le dice, mira, yo no como pernil. Oh, ¿de verdad? Sí, no, yo no como. Porque no sé, es que no me siento bien delante de Dios cuando me lo como.
Así que me he abstenido. Ok, está bien. ¿Tú crees que puedes venir otro día? Dice, déjame chequear mi calendario. No, fíjate que estoy sonando como guatemalteco, ahora fíjate vos. que no, el viernes no está, el viernes es el único que puedo. Ay, joles. Bueno, déjame dar una llamada. ¿Qué hago, verdad? ¿Qué hace? Está captándolo, ¿verdad? ¿Qué hago en ese momento? Bueno, mi libertad me dice que yo puedo comer pernil. Pero mi amor por el hermano, ¿qué dice? Vamos a cocinar pescado. Vamos a cocinar pescado. En asuntos de opinión, hermanos, decide amar. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo mi libertad por encima de la debilidad de mi hermano? ¿Qué si yo digo, no, yo como pernil los viernes y lo voy a invitar el viernes? Y el pobrecito hermano, como es tan buena onda, dice, ok, yo voy. ¿Qué pasa? Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a ¿qué? Al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y la realidad es esta: cuando yo no sacrifico mi libertad por el amor a mi hermano, ¿qué pasa? Yo puedo impactar negativamente la vida espiritual de mi hermano, de tal manera que lo lleve a desviarse del camino. Pero también puede impactar negativamente mi testimonio. Versículo 16, ¿qué dice ahí? No sea pues vituperado vuestro bien. Vituperado es criticado. Que el bien que tú estás tratando de hacer no sea criticado. ¿Por qué? Porque no sacrificaste tu libertad por amor a tu hermano. Aunque yo sé que no hay nada malo con comer pernil o con ir al cine, y yo sé que es bueno yo pasar tiempo con mi hermano, that's a good thing, es algo bueno, ¿verdad? No quiero poner a mi hermano en una posición de hacer algo que en su conciencia él no se va a sentir bien haciendo. Y usted se pregunta, bueno, José, esto está difícil. Yo estoy tratando de hacer algo bueno. Estoy tratando de pasar tiempo con mi hermano, invitarlo a comer. ¿Por qué tengo que sacrificar mi libertad? Versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Porque el reino de Dios no es que comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Versículo 17 dice que el reino de Dios no se trata acerca de comida. Para Dios es más importante la justicia. Cuando usted escucha y lee justicia ahí, no está hablando acerca de equidad, está hablando acerca de la vida de Cristo viviendo en mí. Y si Cristo va a vivir en mí, entonces, ¿qué tiene que reinar en mi corazón? El amor por mi hermano. Y si la paz es algo que es importante para Dios, entonces ¿qué? Yo quiero estar en paz con mi hermano. Yo no quiero hacerlo caer, porque si lo hago caer, entonces no voy a estar bien en comunión con él, porque él hice mal. Y yo quiero que mi hermano esté en paz con Dios, porque si él hace algo que su conciencia le afecta, él no va a estar en buena comunión con el Señor. Para Dios es importante la paz. Y el gozo, yo quiero motivar a mi hermano a hacer lo que traiga gozo en el Señor a su vida, no lo que traiga tristeza. Pero ese no es el único por qué. ¿Por qué sacrificar mi libertad? Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Por qué sacrificar mi libertad? Porque negarnos a nosotros mismos por el bienestar de mis hermanos, darle importancia a la justicia, a la paz y al gozo, más importancia a eso que a mi libertad, ¿le agrada a quién? A Dios.
y da buen testimonio para con los demás. Si la gente de afuera ve que yo soy egoísta y no quiero agradar a mi prójimo, ¿ok? ¿Qué van a decir? Bueno, esos son cristianos ya, yo no quiero ser parte de eso. Yo no quiero ser parte de eso. Pero hay otro por qué. ¿Por qué escoger el amor en vez de nuestra libertad al hacer algo que queremos hacer? Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo nos dice, hay que seguir algo. Si vamos a seguir algo, no sigamos lo que nosotros queremos hacer, sigamos que la paz. Sigamos lo que promueve la paz entre nosotros, sigamos lo que edifica a nuestros hermanos. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Pablo está diciendo que por seguir mi libertad o seguir mi libertad a costo de mi hermano es malo. Él le puso el título ahí, es malo. No está bien que yo haga eso. Destruye la obra de Dios. Destruye la obra de Dios. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Por qué escoger el amor en vez de nuestra libertad? Porque es bueno que sacrificar mi libertad para proteger a mi hermano. Es bueno sacrificar mi libertad para proteger a mi hermano. No hacerlo tropezar, no ofenderlo o debilitarlo. Así que en asuntos de opinión, hermanos, el creyente fuerte decide amar. Decide amar cuando escoge sacrificar su libertad para no ser tropiezo a su hermano. Y esto mantiene la unidad. Pero el creyente fuerte también escoge el amor cuando practica su libertad sabiamente. Versículos 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. En otras palabras, si el comer la carne del mercado romano no te afecta, come, pero manténlo entre tú y Dios. No llegues a la casa de tu hermano débil que te invitó a comer y dijo, vamos a hacer una, ¿cómo que lo llaman? Potluck. ¿Cómo se dice eso en español? No me acuerdo. Una comelona. No llegues con las 10 libras de carne del mercado. No hagas eso. Come tu carne en tu casa y llévale pescado. Llévale chivo, cordero. Llévale otra cosa. Mantén tu convicción personal entre tú y Dios. Pero Pablo da una advertencia. La advertencia es esta: si vas a hacer algo que en sí mismo no es malo, asegúrate que tu conciencia está bien delante de Dios. ¿Por qué? Versículo 22. Vamos a la segunda parte. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero, dice, el que duda sobre lo que come es que condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es que, ahí está la palabra, pecado. Pecado. ¿Por qué si voy a hacer algo que no está malo en sí mismo, por qué tengo que asegurarme que lo haga con una conciencia limpia? Bueno, ¿por qué? Porque hacerlo sin fe, sin buena conciencia, es que, dígame la palabra, es pecado. Estás pecando delante de Dios. Estoy pecando delante de Dios si lo hago sin fe, sin una limpia conciencia. Hermanos, hemos visto que para mantener la unidad de la iglesia es esencial que en asuntos de opinión demos ¿qué? Libertad. Y a la misma vez escojamos el amor sobre nuestra libertad. Si somos honestos, hermanos, tenemos que admitir que la segunda clave es difícil. Es difícil de llevar a la práctica.
Porque yo tengo mis derechos. Yo deseo mi libertad. Es mi vida. Como cantaba aquel cantante de antes años, yo vivo a mi manera, lo hice a mi manera. I did it my way. Nadie sabe esa canción, está bien. Algunos, no todos. Pero lo bueno aquí, hermanos, es que el Espíritu de Dios inspira a Pablo para apuntarnos hacia Cristo. Ya estamos terminando, hermanos, ya estamos terminando, se lo aseguro. Capítulo 15, versículo 1. Versículo 1 dice: así que, lo que somos fuertes, así que, ¿qué dice el pastor cuando usted haya la frase así que? Que tiene que pensar en lo que acabamos de hablar, ¿verdad? En el contexto. Así que, lo que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es un resumen de lo que acabamos de hablar. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y para edificación. Ahora, ¿por qué? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien está escrito: los vituperios de lo que te vituperan cayeron sobre mí. Cristo es nuestro ejemplo. Si yo digo, ay Señor, esto es tan difícil, Dios te está diciendo, imítame a mí. Yo soy tu motivación. Yo soy tu motivación. Lo que tú quieres es ser más como yo. Yo soy tu motivación. Mírame a mí, no mires al hermano. Yo sé que el hermano es medio complicado y caprichoso. No lo mires a él. Mírame a mí. Sacrifica tu libertad por amor al hermano, no importa. Cristo escogió no agradarse a sí mismo. ¿Qué fue lo que aprendimos la vez pasada? Filipenses 2. No vaya allá, yo lo leo nomás. Filipenses 2, 5-8. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Haya pues en vosotros este mismo sentir, ¿verdad? Que hubo en Cristo, quien siendo en forma de Dios, no dejó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo estoy aquí teniendo problemas con estas hojas hoy en día. Oh, está ahí, mira, gracias. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Jesús decidió no agradarse a sí mismo y entregarlo todo. Y yo no creo que Dios nos está diciendo que tenemos que morir por nuestro hermano. Simplemente que tenemos que sacrificar nuestra libertad. ¿Y cuál es el resultado? Versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que, dígalo, unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto, hermanos? ¿Cuál es el punto? Estas claves que acabamos de aprender. ¿Por qué en asuntos de opinión dar lugar a la libertad? ¿Por qué en asuntos de opinión decidir amar? ¿Por qué seguir el ejemplo de Cristo? Porque todo esto va a resultar en que en un mismo sentir y en que la iglesia de Dios unida va a glorificarle. La conclusión, hermanos, no tuve que yo inventármela. Versículo 7 dice Pablo: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibámonos los unos a los otros. No dejemos que las debilidades de alguien nos hagan menospreciarlo
o rechazarlo. No juzguemos a nuestros hermanos porque en sus conciencias ellos tienen libertad de hacer cosas en sí mismas que no son pecados y nosotros no podemos hacerlas. No lo juzguemos por eso. ¿Por qué? Porque Cristo nos recibió a nosotros sin reservas cuando nos salvó de nuestros pecados. Que cuando sean asuntos de opinión, hermanos, no mandamientos bíblicos claros, cuando sean asuntos de opinión, demos lugar a la ¿qué? A la libertad. Pero también que nuestro amor a Cristo y gratitud por lo que Él hizo por nosotros nos motive a soportar las flaquezas de los demás, a sacrificar nuestros intereses, a sacrificar nuestra libertad por agradar al prójimo. Que cuando sean asuntos de opinión decidamos amar a nuestro hermano débil a costo de nuestra libertad y así mantengamos la unidad de la iglesia. Y el resultado va a ser que un testimonio visible del poder de Dios que impactará las vidas perdidas y traerá gloria para Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Oh, gracias Espíritu Santo por iluminarla en nuestras mentes y corazones. Y como te pedimos al principio, te pedimos ahora también. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a poder dar libertad en asuntos de opiniones, en no juzgarnos, no menospreciarnos. Pero a la misma vez estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad por amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Pedimos por a los hombres que están en el retiro, pedimos que tú los guardes y los traigas con bien y los lleves con bien a todos a sus hogares, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos des una semana de victoria, que tú nos permitas ver tu mano obrando en nuestras vidas, no solo en provisión física, Padre, pero cambiándonos. Que podamos verte cambiándonos por dentro, formando a Cristo en nuestros corazones. Padre, gracias. Te damos gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús.